Bueno, vamos a arrancar con la unidad 5, que tiene que ver con planillas de cálculo. Acá en el aula virtual, en la sección nuestra, de nuestra comisión, tenemos en la parte final el trabajo práctico de la unidad 5, planilla de cálculo. Y acá tenemos la tarea para subir, digamos, la resolución del ejercicio práctico. Y tenemos ahí mismo las consignas, o sea, el archivito de las consignas del trabajo práctico. Ahí tenemos que la fecha de entrega es el martes 1 de junio hasta las 23 horas tienen tiempo. Vamos a... Lo tengo abierto acá. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven al trabajo práctico? Bien. Entonces, perdón, este trabajo práctico consiste en realizar esta planilla tal como nos las muestra acá en el enunciado, donde tenemos una lista de alumnos por niveles, o sea, por años de cursado, digamos, el primer año, segundo hasta el quinto. Tenemos cantidad de alumnos en las columnas de alumnos regulares, alumnos promocionados y alumnos libres. Y las celdas que están vacías son las celdas en las cuales nosotros tenemos que hacer los cálculos utilizando las funciones adecuadas de Excel. El total, sabemos que es una suma, el promedio, los valores máximos y los mínimos. Luego nos pide que personalicemos la tabla, la planilla, que cambiemos el nombre de la hoja, y luego trabajamos sobre el gráfico representativo de esta planilla, al cual le vamos a ir dando formatos, de acuerdo a los que nos pide acá. Y por último, configuramos el encabezado y pie de página, similar a lo que hacíamos con el Word. Entonces vamos a entrar al Excel. Voy a compartir ahí está. Entramos al Excel, vamos a crear un libro nuevo. Fíjense que no sé si se acuerdan, que cuando dábamos Word, el archivo nuevo se llamaba documento. En este caso se llama libro, ¿lo ven? Cada archivo de Excel es un libro, compuesto por hojas. Ya tenemos la hoja 1, yo puedo agregar infinidad de hojas de acuerdo a lo que necesito de escribir, digamos, en la planilla. Bueno, habrán visto en la teoría que la principal función del Excel, que es un software del tipo planilla de cálculo, es justamente realizar cálculos. Pero también sirve para, digamos, trabajar con textos, con gráficos. Pero la principal función, perdón, le voy a admitir a Lourdes Encinas. Ahí está. Bueno, les decía que la principal función del Excel es realizar cálculos. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio práctico. Yo lo que voy a hacer es, para ganar tiempo, en vez de tipear la planilla, lo que voy a hacer es voy a copiar. Ahí le estoy admitiendo a Milagros Pintos. Bueno.
Voy a compartir de vuelta la pantalla del enunciado del práctico. Susana Sánchez. Bien. Entonces, para ahorrar tiempo, voy a copiar directamente esta planilla. Fíjense que la selecciono, como es una tabla de Word. Voy a copiar. Y voy a ir de vuelta al Excel. Y en el Excel le voy a dar el pegado, el pegado especial. Donde pego solamente el texto, similar a lo que hacíamos cuando copiábamos una parte de una página web, ¿se acuerdan? Pegábamos solamente el texto. Entonces viene el texto puro sin ningún formato. Entonces de esa manera estoy en condiciones de darle el formato. Perdón. Buen día, ese es un nuevo trabajo, sí. Bueno, sí. Voy a entrar de vuelta al aula. Bueno, para los que entraron recién, les estaba diciendo a los compañeros que hoy empezamos la unidad 5 que tiene que ver con planillas de cálculo. Entonces, el trabajo práctico está en nuestra sección, que tiene mi nombre. En la parte final tenemos el trabajo práctico de la unidad 5 que tiene que ver con planillas de cálculo, en el cual tenemos el recurso tarea para poder subir cuando terminen el trabajo práctico, y además tenemos el archivo en sí con los enunciados del trabajo práctico, que es lo que estamos viendo ahora. El enunciado lo que nos pide es ingresar al Excel, introducir esta planilla y realizar los cálculos solicitados utilizando las fórmulas predefinidas de Excel. O sea, ustedes habrán visto en la teoría, hay un montón de fórmulas predefinidas ya en el software Excel, y hay otras que nosotros podemos crearlas en la medida que necesitemos, digamos. En la medida que veamos que las funciones predefinidas no satisfacen nuestras necesidades, podemos crear nuestras propias fórmulas. Por ejemplo, calcular porcentajes y demás, eso no viene predeterminada una función en Excel para calcular porcentajes en este caso. Pero como nos pide simplemente totales, o sea, sumas, promedios, máximos y mínimos, son funciones que vienen en forma predeterminada. Entonces podemos aplicarlas tranquilamente para hacer los cálculos de esta planilla que tiene que ver con alumnos por años y por condiciones. O sea, tenemos una cierta cantidad de alumnos por condiciones regular, promocionados y libres, tanto en primer año, desde el primer año hasta quinto año. Bueno, entonces hay que hacer los cálculos, luego darle, personalizar la tabla, agregarle un título, insertar un gráfico y trabajar con la parte de formato de gráfico. Por último, configurar encabezado de pie de página y guardar el archivo. Así que lo que yo hice fue seleccionar esta tabla para ahorrar tiempo y no tener que tipear en el Excel, y lo copié. Luego fui al Excel, botón derecho, le di pegado especial y pegué solamente el texto. Entonces ahora estamos en condiciones de seguir haciendo el práctico. Lo primero que nos pide es realizar los cálculos solicitados usando las fórmulas predefinidas de Excel. Entonces vamos a ver. El total. ¿Qué nos dice el total? El total entendemos que es una suma, ¿no? Entonces vamos a hacer. Nos posicionamos en la celda. ¿Saben lo que es una celda, no? Lo han visto en la teoría. La celda es la intersección entre una fila y una columna. O entre una columna y una fila. ¿Bien? Cada celda, o sea, cada elemento dentro del Excel va incorporado dentro de una celda.
En este caso, esta celda se llama B7, porque es la intersección entre la columna B y la fila 7. ¿Ven? Acá está el nombre. Esto es cuadro de nombres. Entonces, me posiciono en la celda donde quiero que aparezca el resultado, del total en este caso, y con este botón, ven que dice autosuma, dice suma automáticamente, el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. O sea, yo puedo seleccionar todas las celdas y aplicar autosuma. ¿Ven? O posicionarme en la celda donde quiero que aparezca el resultado, seleccionar autosuma, perdón, autosuma, y lo que hace el Excel es seleccionar las celdas que están en la parte superior de esa celda donde estoy ubicado, digamos. Entonces, por defecto ya me selecciona los elementos que están entre la celda B2 y la celda B6. ¿Ven? O sea, solo me arma la función, digamos. B2, el símbolo 2 puntos entre el B2 y el B6 me indica a mí que es un rango de celdas, o sea, va a sumar todos los elementos que están en ese rango, incluyendo el B3, y el B4 y el B5. Entonces ahí le doy Enter, me realiza la suma. Lo mismo para el promedio. Me ubico acá, hago clic en, ya no en autosuma, sino en la flechita que está al lado de autosuma, ¿ven? Ahí se despliega una serie de funciones predefinidas. No son todas las que están en Excel, hay un montón, que nunca lo vamos a usar todas, digamos, pero las más comunes están visualizadas ahí de manera rápida. Entonces, selecciono promedio. Fíjense lo que hace el Excel. Perdón. Por defecto me selecciona los valores contenidos entre el rango B2 a B7. En este caso, no me interesa sacar el promedio de B7 porque B7 ya es el total. Entonces debo corregir esto. Y con el mouse selecciono el rango, desde B2 hasta B6. ¿Eh? Y ahí le doy Enter. Lo mismo con el máximo. Posicionado acá, en la celda donde quiero que aparezca el resultado. Voy de vuelta en la flechita de la autosuma. Perdón. Sería máximo. Por la vuelta. Función max me devuelve el valor máximo de un rango de celdas. Y vuelvo a hacer lo mismo, porque acuérdense que lo que hace el Excel es seleccionar las celdas que están en una posición superior a la que yo estoy posicionado ahora, digamos. Entonces me incluye en el rango el total y el promedio. Entonces, debo corregir esto solamente hasta B6. Le doy Enter. Ahora, si nosotros hacemos directamente así, selecciono desde B2 hasta B6. Y luego voy a las funciones y le pido el mínimo. Es mucho más práctico, fíjense lo que me hace. Me va a ubicar el resultado en la próxima celda vacía, digamos. ¿Ven? O sea, es mucho más fácil hacerlo así. Seleccionando el rango y luego eligiendo la función. Lo que hace el Excel es ubicar el resultado en la siguiente celda vacía. Ahora, lo que tiene el Excel es una particularidad, una función que lo hace bastante práctica para realizar muchos cálculos. En este caso tengo solamente, 3 cálculos, 12 cálculos en realidad, ¿no? Porque son 3 totales, 3 promedios, 3 máximos y 3 mínimos. Como son
cálculos repetitivos, lo que puedo hacer es utilizar la función de autocompletar, que consiste en esto: hacer una sola vez el cálculo y luego con la función de arrastrar del mouse, pero fíjense lo que hago. Selecciono el rango de celdas donde están los cálculos. O sea, las fórmulas están acá, ¿ven? Esto también es importante que sepan, ¿no? Es saber, el contenido de una celda puede ser un texto. Fíjense que en esta área, que se llama barra de fórmulas, me va mostrando lo que tengo incorporado, lo que tengo cargado en esa celda. Acá tengo texto, acá tengo números, y acá tengo una fórmula, una función. Si bien visualmente yo veo el 117,8, en realidad lo que está ahí es una función, que lo que hace es calcular el promedio entre los valores comprendidos entre las celdas B2 y B6. Eso quiere decir que si yo cambio algún valor de ese rango, vamos a suponer que cambie el 200 por 400, o sea, le voy a poner un 400. Fíjense cómo va a cambiar todo en realidad. Va a cambiar el total y va a cambiar el promedio. Y va a cambiar el máximo también. Voy a poner un valor 400. Le doy Enter. ¿Ven? Automáticamente me calcula un nuevo total, la nueva suma, un nuevo promedio y un nuevo máximo. ¿Entienden? Yo vuelvo a poner el 200 como estaba hoy. Esto quiere decir que en donde hay una fórmula, donde hay una función, en realidad lo que hay es una referencia a los valores que contengan las celdas en ese momento. Si los valores cambian, eso se actualiza automáticamente. Entonces, para hacer lo que yo les quiero mostrar de copiar las fórmulas, y no tener que hacer repetitivamente los mismos cálculos tantas veces, lo que puedo hacer es selecciono el rango de celdas donde están los primeros cálculos. Y luego arrastro en esta esquina inferior derecha, ¿ven? ¿Ven que el cursor del mouse cambia de forma? Toma la forma de esta, como una crucecita negra, ¿ven? Entonces, hago clic con el botón izquierdo y arrastro hacia donde quiero que aparezcan los otros cálculos. ¿Ven? Entonces, al arrastrar lo que hago es copiar la fórmula, pero no así los valores. Copia la fórmula y lo que hace el Excel es actualizar la ubicación automáticamente de los valores de las celdas, de los nombres de las celdas. Fíjense que acá, si me posiciono acá, es la suma entre B2 y B6, pero si me posiciono en la celda al lado, ya es suma entre C2 y C6, y luego en la de al lado es suma entre D2 y D6. ¿Se entendió esa parte? Eso si lo quieren agilizar, y si no, vayan haciendo de a uno los cálculos, es lo mismo. Lo que hace es ahorrar tiempo. Bueno, seguimos con los enunciados. Dice, realizar los cálculos solicitados, colocar como título el nombre de su carrera, personalizar. Bueno, acá podemos poner podemos insertar filas vacías para poner un título. Podemos utilizar por ejemplo, en insertar texto, borrar. Ese es un tipo de letra que podemos utilizar para... Esta es una herramienta similar a la que usa el Word también. Es convertir el texto en una imagen.
Vamos a utilizar, por ejemplo, esto y escribir, por ejemplo, profesorado en letras. Vamos a achicar el tamaño. Y esto lo movemos como una imagen. Esto es a gusto, digamos. Si ustedes le quieren hacer solamente un texto común, sin utilizar Word y darle un color, un fondo, un borde, un relleno, subrayado, negrita, cursiva, eso es a gusto de ustedes. Luego el ejercicio nos pide personalizar la tabla dándole formato. Bueno, en la tabla, por sí, así como viene, a pesar de que se vean las separaciones entre celdas, si yo hago una vista previa acá, lo que se ve es esto. ¿Lo ven? O sea, no se alcanza a ver las cuadrículas, porque son, digamos, imaginarias. Si yo quiero que se vea eso, le tengo que dar el formato. Entonces, selecciono la tabla, voy a la parte de bordes y le doy todos los bordes. Por ejemplo, si quiero que el ancho de la columna se adapte al ancho del texto, me posiciono acá. ¿Ven? En el nombre de la columna, en el límite entre una y la otra, fíjense que cambia el cursor del mouse, ahí. Le hago doble clic y se adapta al tamaño del texto, ¿no? El texto más extenso. Lo mismo hago acá y lo mismo acá. Bueno, y así le puedo dar distintos tipos de formatos. Puedo seleccionar toda la tabla o puedo seleccionar una parte de la tabla y darle un color de fuente diferente. Puedo darle negrita. Puedo cambiar el color del fondo. A esto se refiere con darle formato a la tabla. Vamos avanzando. Esto lo hacen a gusto, porque en la consigna no dice qué tipo de formato tienen que darle. Cambiar el nombre de hoja 1 por ejer 1. Como dijimos anteriormente, un archivo en Excel es un libro formado por hojas. En este caso, aparece hoja 1, nos pide que cambiemos el nombre. El botón derecho, sobre el nombre de la hoja, tenemos la opción cambiar nombre. Ejer 1. Le damos a Enter y cambia. Luego en el punto 7 nos pide realizar el gráfico utilizando el tipo columna apilada, correspondiente a la tabla, y personalizar de la siguiente manera. Bueno, ahí nos pide el título del gráfico, el título del eje X y el eje Y, color de fondo del gráfico, color del borde, la leyenda, rótulos y demás. Bueno, vamos a arrancar haciendo el gráfico con el tipo que nos pide, que es el tipo columna apilada. Para hacer un gráfico tenemos dos formas de hacerlo. Podemos insertar el gráfico y luego seleccionar el área que quiero graficar, o directamente selecciono el área en este caso voy a seleccionar el área solamente con los valores cargados, los valores originales sin los cálculos. Después podría hacer otro gráfico con los cálculos, pero para que sea más legible, vamos a hacer solo un gráfico sin incluir los totales, los promedios, los máximos ni los mínimos. Entonces selecciono el área que quiero graficar, voy al menú insertar. En la parte de gráficos, fíjense que tengo los distintos estilos de gráficos, de columnas, circulares. En este caso nos pide de columnas. Entonces hago clic acá, en la flechita, y tengo las distintas opciones de gráficos de columnas. Me pide un gráfico de columna no agrupada, sino columna apilada. Entonces selecciona esta. Fíjense que al mover el cursor del mouse y ubicarlo sobre los distintos tipos de
gráficos, ya estoy visualizando una vista previa de cómo va a quedar, ¿ven? ¿Ven abajo cómo va quedando? Elijo la columna apilada y automáticamente se inserta el gráfico dentro de la planilla. La puedo bajar acá. Fíjense que por defecto ya trae un montón de datos, porque depende de lo que yo seleccione antes de graficar, es lo que me va a traer en el gráfico, digamos. Ya me trae una leyenda donde me indica que cada color, por ejemplo, alumnos regulares están celeste, promocionados en color naranja, y alumnos libres en un color gris. Lo que no me trae es el título del gráfico, que es algo que me pide en el enunciado. Entonces, título del gráfico, ya tenemos el elemento título del gráfico. Simplemente nos posicionamos dentro de ese elemento, borramos y podemos incorporar nuestro propio título. Por ejemplo, listado de alumnos por año, por ejemplo. Después nos pide título del eje X y del eje Y. Les muestro que al seleccionar el gráfico, o sea, para seleccionar el gráfico simplemente tenemos que hacer clic cuando el cursor toma esta forma, ¿ven? La forma de una flecha con 4 puntas, ¿ven? Se está por terminar el tiempo. Entonces, selecciono acá y me aparecen estas dos solapas. En la parte de diseño tengo este botón que dice agregar elementos de gráfico. Entonces hago clic acá y se despliega la lista de todas las cosas que nos pide el enunciado tenemos acá. Títulos de ejes, horizontal y vertical. Etiqueta de datos, que serían los rótulos de datos. Tabla de datos. La leyenda, si yo la quiero ubicar a la derecha, a la izquierda, en este caso me pide a la derecha. ¿Ven? O sea, cada una de las cosas que tengo en el enunciado, las tengo desde acá. Seleccionando el gráfico y en la solapa diseño. Agregar elementos de gráfico. Y además, acá en la parte de la derecha, se agregan las opciones de formato de cada uno de los elementos. O sea, si yo quiero cambiar el formato del borde del gráfico, tengo acá relleno y borde, tanto color y demás. Si quiero cambiar el formato de la leyenda, simplemente seleccionando y también tengo formato de leyenda, ¿ven? Va cambiando esto. Si hago clic acá, tengo formato del título. O sea, cada uno de los elementos del gráfico tiene su formato. Y esto lo puedo cambiar desde este panel de la derecha que aparece cada vez que yo voy cambiando lo que voy seleccionando del gráfico. Y selecciono todo el gráfico, es formato del área del gráfico. Y luego lo que nos pide es configurar encabezado y pie de página. Eso lo hacemos desde acá, en diseño de página. Hago clic en este botón y ahí tenemos encabezado y pie de página, personalizar encabezado, y acá escribo lo que hacemos siempre. Podemos poner el nombre, y en personalizar pie de página podemos poner carrera. Fíjense que el Excel tiene 3 secciones dentro del encabezado y pie de página. En la parte central podemos poner el número de página con este botón. Y además, nos pide que establezcamos un área de impresión. Eso también lo hacemos desde acá. O sea, toda la última parte que tiene que ver con configurar encabezado y pie de página, establecer área de impresión y vista preliminar, lo tenemos desde esta parte de diseño de página, configurar página. Entonces tenemos inclusive la posibilidad de
especificar el tamaño del papel, los márgenes, como hacíamos en el Word, el encabezado y pie de página. Donde acá la única diferencia con el Word es que tenemos que entrar a personalizar e ir escribiendo en las distintas secciones. Si queremos que aparezca a la izquierda, en el centro o a la derecha, lo mismo con el pie de página. Y la última solapa de esta ventana que se llama configurar página se llama hoja. Y en la hoja establecemos el área de impresión. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos clic acá y nos lleva a la planilla. Y dentro de la planilla seleccionamos el área que queremos que aparezca cuando vamos a imprimir. ¿Ven? Entonces el área de impresión es desde la celda A1 hasta la celda D13 en este caso. Y con este botón tenemos la opción de vista preliminar, donde vamos a ver cómo se vería en el caso de que queramos imprimir. Ven que solamente la parte que yo seleccioné con la opción de área de impresión es la que aparece, no aparece el gráfico. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Tienen Sí, alguna pregunta? Sí, sí. ¿y cómo enviamos a la aula virtual? Hay una tarea para subir. Ahí les voy a compartir. Acá. Claro, pero mi pregunta es si le mandamos directamente el archivo de Excel o cómo. Perdón, no entendí. Sí. Solo el Excel. O sea, terminan de hacer Bueno, el gracias, práctico y lo profe. suben, sí. Si tienen alguna duda con respecto a la explicación del trabajo de hoy, me escriben por el chat o me escriben por el aula o por el correo. Igual está la teoría, donde explica bastante bien las funciones del Excel y demás. Y creería que no van a tener problema para hacer este trabajo práctico. Con respecto a las notas de los parciales, en estos días voy a estar subiendo en el SIU, pero ya los que pudieron, los del grupo de las 8, que pudieron subir su examen en el aula, bueno, están las notas ahí. Acuérdense que a esas notas hay que hacer un promedio, hay que tener en cuenta la nota de los cuestionarios. Y a los que mandaron por mail, el grupo de las 9:30, sí, bueno. Ahora escríbanme por el chat del aula y vamos a resolver el tema del cuestionario, ¿sí? Antes que pase más tiempo. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, profe.